Hola, mi nombre es Omar Emilio Huerta Herrera y hoy les vengo a hablar de las leyes de Kirchhoff. El objetivo general de hacer esto es medir voltajes en un circuito de múltiples mallas para mostrar la validación de la ley de Kirchhoff. ¿Qué son? Bueno, la metodología para resolver circuitos múltiples complejos, o sea, de múltiples espiras, es siguiendo las siguientes reglas. Regla de los nodos. La suma de las corrientes que entran en cualquier unión nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen de dicha unión nodo. Y reglas espiras, la suma algebraica de los voltajes asociados con las fuerzas electromagnéticas y componentes, es decir, resistores o capacitores, se encuentra en una trayectoria cerrada de un circuito que debe ser igual a cero. Marco teórico. Las leyes de Kirchhoff son dos desigualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos eléctricos. Fueron descritas por primera vez en 1846 por Gustav Kirchhoff, de ahí su nombre. Son ampliamente usadas en ingeniería eléctrica e ingeniería electrónica. Ambas leyes de los circuitos pueden derivarse directamente de las ecuaciones de Maxwell, pero Kirchhoff precedió a Maxwell gracias a George Ohm. Su trabajo fue generalizado. Estas leyes son utilizadas para hallar corrientes y tensiones en cualquier punto de un circuito eléctrico. Ley de los nodos. ¿Qué es la ley de los nodos? La corriente entrante es un nodo. La corriente entrante a un nodo es igual a la suma de las corrientes salientes. Del mismo modo, se puede generalizar la primera ley de Kirchhoff diciendo que la suma de las corrientes entrantes a un nodo son iguales a la suma de corrientes salientes de él, ya que ésta se basa en la ley de la conservación de la carga. Ley de la malla. Una malla consiste en un conjunto de ramas que forman un camino cerrado y que no contienen ninguna otra línea cerrada en su interior. La ley de voltaje de Kirchhoff establece que la suma algebraica de todos los voltajes alrededor de una malla eléctrica en un circuito es igual a cero. La metodología. Primero voy a construir un circuito, después utilizar un voltímetro en perímetro del simulador, ya que no tengo uno de esos en la vida real, para tomar las lecturas del circuito en dichas partes, medir los voltajes de las corrientes, medir voltajes y corrientes para cada resistor. Escribir la ecuación que relacione las corrientes usando la regla de las uniones. Debe ser solo una ecuación. Luego escribir las ecuaciones para dos espiras diferentes que relacionan la diferencia del potencial eléctricos. Después resolver estas ecuaciones por sustitución y encuentra las corrientes teóricas, recordando que un valor negativo simplemente indica que la corriente fluye en dirección contraria a la establecida. Y en caso de que aplique, corrige las direcciones propuestas usando las direcciones verdaderas, ahora dibujando un esquema de un circuito final que indique los flujos de corriente corregidos. Y al final vamos a comparar los valores medidos en el simulador de corriente y voltaje con los valores teóricos calculados. Si no son aproximadamente iguales, es verificar los cálculos y volverlos a medir en el simulador. Bueno, para este experimento comprobaremos mediante el siguiente sistema establecido en una clase de física anterior. Y se utilizará el programa de Circuit Construction Kit versión 3.2. Bueno, aquí tenemos el sistema establecido. Aquí hay dos fuentes de voltaje. Hay 1, 2, 3, 4 resistencias. Bueno, 5 aquí en medio de otra. Y aquí tenemos una resistencia en paralelo. Bueno, aquí vamos a pasar los resultados de qué salió de todo este cálculo. Primero mi resultado teórico. Se plantea todo el lado izquierdo como intensidad 1, o sea, todo este lado se va a plantear como intensidad 1, y el lado derecho se va a denominar como intensidad 2, dando siguientes sistemas de ecuaciones teórico. Aquí tenemos que esta es la primera valla, que me da la sumar 18, menos 18 voltajes, sumar la intensidad y después aquí multiplicar 6 veces mi primera intensidad menos mi segunda intensidad y estoy igualándola a 0. Y vamos a obtener esta primera ecuación. Y la segunda malla vamos a tener que menos 21 voltios más 5 veces la intensidad 2 más 6 veces la diferencia ahora de la intensidad 2 menos la intensidad 1 va a ser igual a 0, dándonos esta ecuación que podemos traspasar directamente hacia este sistema. Después podemos sumarlos por sistema de ecuaciones. Nos va a dar que 9 veces la intensidad 2 va a ser igual a 27. Y podemos aquí deducir que la intensidad 2 es igual a 3 amperios. Y sustituyendo esta en cualquiera de las dos fórmulas, tendremos que la intensidad 1 nos dará igual a 2 amperios. Y ahora colocamos los voltajes y comenzamos a calcular resistencias de cada parte bueno, el voltaje de cada resistencia que hay en este sistema. Entonces aquí colocamos la intensidad 1, que vendría siendo 2 amperios establecidos anteriormente, y la intensidad 2,
que son 3 amperios. Recordando la fórmula que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Aquí ya tenemos las fórmulas y aquí tenemos que el voltaje de la primera resistencia, es decir, esta de 12 va a ser igual a 24, esta 3 va a ser igual a 9, esta otra de... espérate. Esta de 3 va a ser igual a 9 voltios, esta de 2 va a ser igual a 6 voltios y esta resistencia que tenemos aquí en medio va a ser igual de multiplicar 6 veces la resistencia aquí, o sea 6 ohms, por la diferencia de la intensidad 2 menos la intensidad 1, que vendría siendo 6 voltajes. Fluyendo del punto E, de nuestro nodo E, al punto B. Y aquí están los resultados prácticos obtenidos desde la aplicación, que básicamente solamente ponemos el voltímetro a los dos extremos de la resistencia, y aquí vemos que tenemos 23.99, 8.99, menos 5.99, indicando que en vez de fluir hacia este lado va a fluir en vez de fluir hacia la derecha, va a fluir hacia la izquierda. Y aquí tenemos menos 5.99, que en vez de fluir de arriba hacia abajo, va a fluir de abajo hacia arriba. Conclusiones. Aprendimos que la ley de Kirchhoff se aplica para los sistemas de varias mallas analizado por nodos, pero como se observó, también es un factor importante la resistencia puesta por los cables conductores. Bueno, aquí está mi bibliografía y muchas gracias por su atención.